Toda opinión emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando lo Buenas tardes, necesites. amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa de Culicha Chilango, El Derecho nos une. Una disculpa, empezamos un poquito tarde porque la verdad es que aquí el calor nos está matando y no somos los únicos. También aquí toda la instalación nos empezó a fallar, ya estábamos haciendo las pruebas, ya estábamos haciendo todo para correr y de la nada le dio calor, se sobrecalentó y por eso tuvimos que parar unos cuantos Se minutos. derritió, como quien diría, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya bienvenidos sean. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Zoom, siempre a las 5 de la tarde en la Ciudad de México, 6 de la tarde, no es cierto, 5 de la tarde zona Pacífico, de mi compañera Culichi. 6 de la tarde zona Centro México, a través de Zoom y Facebook Live. Y a partir del día de mañana podrán encontrar este episodio en audio y video en Spotify y YouTube. Recuerden, nos hacen un enorme favor y distinción que además de acompañarnos nos puedan tanto recomendar, compartir, dar likes, 5 estrellitas a los episodios, etcétera. Pero bueno, pues como decíamos, vamos a entrar al tema. Y Ana, pues este calor está pesadísimo, ¿no? O sea, además de todo lo que hay que hacerlo sudando la gota gorda. Así es, antes que nada, permíteme, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de estar aquí de regreso en mi segundo programa. Estoy muy contenta, me sentí muy apoyada, muy bien, bienvenida del episodio pasado. Pero regresando al tema, pues sí es verdad, hace mucho calor, pero la verdad es que comparado con mi natal Culiacán, yo todavía siento frío por aquí. Pero pues es que como, ¿qué más se puede esperar? Si ya estamos a nada de entrada a verano, ya la mente ya la tenemos en la playa, yo ya quiero salir corriendo. Aunque bueno, la verdad es que para irme a la playa todavía me hace falta bajar unos kilitos por ahí, como ves. De veras, insisto, siempre, todas las mujeres casadas con el hecho de bajar de peso. Si tú quieres bajar de peso, ¿qué me dejas a mí? Imagínate. Bueno, sí se ve que el doctor Caos ahorita muy ad hoc a nuestro tema invitada del día de hoy. Es la playera, pero imagínate, sí se ve un poquito cachetón. Si tú quieres bajar, ¿qué me vas a dejar a mí? No, pero es que no me entiendes, o sea, parece que no, o sea, yo sé que la cámara me ama, siendo sincera, me veo preciosa, pero es que por ahí tengo unos kilitos, unos rollitos que no se me van a ver bien si me pongo un bikini, la verdad. Y pues es que yo el día del ejercicio, yo nomás no, o sea, no nos llevamos. Y la verdad es que te quería comentar, estuve investigando por ahí unas formas rápidas para bajar de peso de aquí antes de que salgamos de vacaciones. No tan solo unos kilitos, sino, perdón, ya se me fue. Encontré unos productos, buenísimos, así parecen un milagro. A mí me lo vendió, yo lo compré, bueno, no literalmente todavía. Lo compré en el sentido de que Lo estás pensando. lo estoy pensando, o sea, yo creo que sí me va a ayudar, yo creo que sí me va a hacer el efecto necesario. Porque te promete bajar grasa y bajar kilos en poco tiempo y sin matarme de hambre y sin hacer ejercicio. No, bueno, pues primero te diría que si eso te funciona, pásamelo, ¿no? Creo que todo el mundo lo quiere, pero la verdad es que no creo que sea lo bueno, lo correcto, o sea, creer en ese tipo de productos. La realidad es que sí, y yo que te puedo decir que tengo un poquito de más años que tú y por lo tanto hay que cuidarse más. El peso de la figura, creo que en nuestra sociedad es importante más de lo que debería de ser. Y hoy con redes sociales, más te lo venden en un estereotipo y más te venden cosas para llegar a ese estereotipo.
Entonces, creo que hablar de los productos que te venden en redes sociales merece que hagamos una pausa, respirar serios y sobre todo bien asesorados, ¿no? Desde el punto de vista que en este proyecto pues buscamos darles una asesoría indirecta a nuestros podescuchas, que conozcan de temas de voz de expertos, tanto jurídicos, que somos tú y yo, como a las grandes personalidades que nos han llegado a acompañar. Y para ello, bueno, pues ustedes ya, amigos, en el reel de publicidad lo vieron. Hoy vamos a hablar sobre estos productos milagro, ¿no? La vanidad contra la protección a la salud. Una cuestión que quisimos en la producción, Ana y yo, abordar desde la medicina y el derecho. Y por ello es que me voy a congratular más de presentar a nuestra invitada el día de hoy, que he de decirle y se la recomiendo, es mi nutrióloga, es la doctora Claudia Aranza Herli Velasco, que la verdad nosotros la encontramos gracias a redes sociales, lo voy a confesar, pero yo sí stalkeé, digamos, profesionalmente hablando. Busqué cédula profesional y en redes como para precisamente ver lo que hay atrás, ¿no? En redes sociales. Y ella, pues, es médica cirujana egresada de nuestra máxima casa de estudios, la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en nutrición y dietética con especialización en el deporte. O sea que además de ponerme mi dieta, me trae en chinga con una buena rutina de gimnasio. Entonces la recomiendo. Y bueno, pues bienvenida, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que tenía el día lleno en consulta y por eso nos acompaña ella desde Zoom. No, muchísimas gracias por la invitación. Un placer siempre hablar de estos temas que, pues así como tienen esta oportunidad estas personas que no son profesionales de la salud, de decir pues mil y un cosas, afortunadamente también ya tenemos la oportunidad los profesionales de las diferentes áreas, pues de poder poner a la información en las manos de las personas y obviamente con evidencia científica. Entonces creo que estos espacios son muy importantes pues para poder desenmascarar este tipo de información que, como bien dices, desafortunadamente también por el estereotipo de cuerpo y por lo que ahorita llama la atención, pues toma mucha importancia en las personas el bajar de forma rápida sin tomar en cuenta qué pudiera tener como efecto nocivo en su salud. Entonces, bueno, pues vamos a platicar de eso. Perdóname, me quedé ido a un momento. El calor, el calor. Pero yo digo que no se siente, pero la verdad es que sí me está afectando un poquito, aunque siento que me faltó un cafecito por aquí, pero bueno. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación. A pesar de buscar mil cosas, eh, creo que se me fue. Los productos que busqué en internet, sí. ¿Qué más que una experta para que me pueda guiar en este proceso de poder buscar la manera más saludable posible de perder esos kilos que me preocupan? Y pues para empezar el tema, creo que nosotros como abogados sabemos que este tipo de productos milagro que se venden en internet, son utilizados mayormente o son vendidos o te dan la idea de una publicidad engañosa. Exageran las cualidades de cómo bajar el peso, aumentar masa muscular, mejorar el rendimiento físico, sin que exista realmente de por medio un estudio clínico avalado por autoridades competentes. Pero para ustedes como médicos, ¿qué consideran que son los productos milagros? Bueno, en este caso, a veces como que pensamos que los suplementos y los productos milagros son lo mismo. Todo depende, como bien dicen, dependiendo de lo que prometen, ¿no? Y obviamente de las consecuencias nocivas que tienen. Entonces, en este caso, justo el tema de la diferencia de un suplemento o un medicamento es que no tiene el control y el proceso científico de comprobar los efectos que tiene el suplemento.
Entonces, el tema es que hay una combinación entre que son suplementos que pueden ser vitaminas, minerales, concentraciones de los mismos, como digamos un requerimiento necesario para el paciente, a productos que ni siquiera tienen ningún aval de que tienen un efecto positivo en el cuerpo y que le ponen obviamente pues ahí cositas mágicas, ¿no? Entonces, la diferencia sobre todo entre el suplemento y el producto mágico es la promesa que le generan en el paciente. Ahora, cualquiera de los dos puede ser nocivos para la salud si el paciente no lo requiere, aunque sea un suplemento, y obviamente la dosis, digamos, es como totalmente fuera del requerimiento diario o simplemente el paciente no lo necesita. Doctora, pero por ejemplo, a ver, nosotros como abogados sí que decíamos esta parte, en la Ley General de Salud se dice que se va a conceder autorización correspondiente a productos o medicamentos que demuestren procesos de producción, sustancias que contengan caracteres de seguridad, eficacia, calidad y exigidas. Usted me dice, los productos milagros no lo tienen, a diferencia de los suplementos, pero el problema es, y sobre todo porque lo quisiera que usted me lo relatara en consulta, ¿cómo luchan ustedes los médicos contra ellos, aliados con la ley? Me explico. O sea, ustedes tienen la obligación o no de conocer también la existencia de estos, porque supongo que habrá pacientes que le lleguen y les digan, oiga, es que fíjese que yo vi esto en la televisión, me lo compró y esto me ayuda más. O, pero me sacó esto. O ya van más por prevención, por reacción, por una consulta de que algo les hizo daño. Ok, bueno, no, lo que pasa es que en la consulta, o sea, obviamente todo tenemos que tratar de avalarlo de forma científica. Entonces, hay un catálogo, por decirlo así, o una categorización de los suplementos, que es por parte del Instituto de Australia del Deporte, donde nos da clasificaciones. Entonces, me refería sobre todo a ese tema, que puede haber un suplemento que no sea nocivo para la salud, pero si lo venden con promesas, por ejemplo, no sé, de que el omega 3 te va a hacer bajar de peso, se vuelve un producto mágico porque le estás dando características que no contiene, ¿no? Y en esta categorización tenemos varias clasificaciones donde hay un riesgo que ya es la clasificación de estudios que comprueban que esos suplementos ya ni siquiera es como que no te vaya a pasar nada, sino que está con evidencia científica que va a haber efectos negativos en el cuerpo. Entonces, esa clasificación nos ayuda mucho para que ya no solamente sea mi criterio, sino que sea algo que ya está avalado por diferentes artículos científicos y poder tener la claridad de en qué momento se puede dar ciertos suplementos, siempre y cuando tenga una necesidad del paciente. Y doctora, ¿usted qué le dice a sus pacientes si van y le dicen, oiga, mire, este tipo de producto en internet me conviene? Sobre todo cuando son para pérdida de peso, te refieres, ¿no? Me imagino. Así es. Bueno, lo que pasa es que hay tantos medicamentos para la pérdida de peso y muchas veces, por ejemplo, son productos herbales que a lo mejor desde un té verde, ¿sabes? Un té verde que tiene antioxidantes, pero cuando ya le dan la promesa de que es para bajar de peso, se vuelve un producto mágico. Todo va a depender de la sustancia o el activo y su combinación para ya tener un efecto muy nocivo en la salud, tanto como puede ser un producto que no te haga absolutamente nada, ¿no? Más que la promesa, ¿no? Y obviamente la desilusión de que no te va a ayudar en absolutamente nada. Pero siempre les digo que obviamente, o sea, para empezar, la mejora de composición y el estado de salud tiene que ver con hábitos y un estilo de vida que sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando la intención se va más hacia bajar de peso rápido, la intención está alterada y obviamente por eso es que caen en ese tipo de medicamentos, bueno, de suplementos, también hay medicamentos que son nocivos, que se acaba de retirar uno, por ejemplo, en el mercado, pero que en realidad la intención está muy mal enfocada, porque no es querer estar más sanos, es querer bajar de peso rápido. Y ahí es cuando obviamente llegan este tipo de productos y pues le compran la vulnerabilidad al paciente y le prometen que van a hacerlos bajar. Y digo, no significa que no les haga bajar, la cosa es cómo los hace bajar, ¿no? Entonces, por eso es importante la claridad de cuáles son las metas de salud de la persona y entender que no solamente es bajar de peso, sino cómo lo estás haciendo y cuáles son las consecuencias que tienes en el cuerpo. Bueno, ya que estamos en eso, ¿nos puede como comentar cuáles son esos riesgos de tomar este tipo de productos?
Sí, bueno, lo que siempre les digo es, primero que nada, fijar metas. O sea, la mejora de composición es bajar porcentaje de grasa, aumentar tu masa muscular, obviamente con un estímulo de entrenamiento, y bueno, pues eso hacer que tu metabolismo tenga pues un beneficio a largo plazo. Entonces, si tomamos en cuenta eso, el bajar de peso de una forma abrupta, el riesgo primario es, por ejemplo, no sé, si es un medicamento que te laxa, puedes tener desequilibrios hidroelectrolíticos que también en agudo podrían generar una lesión renal. Entonces ya estamos hablando de consecuencias graves en agudo. A largo plazo puede obviamente haber carencias de los alimentos y todavía viéndolo como más a largo plazo, como en un tema más de afectación en el metabolismo, al bajar de forma abrupta y perder una buena cantidad de masa muscular, el estado metabólico se afecta, digamos como que se vuelve más lento. Entonces, ya no responde igual por esa pérdida de masa muscular y el cuerpo tiene una tendencia como a ser ahorrador. Entonces, cuando queremos volver a hacer a lo mejor esa misma estrategia, ya ni le funciona al paciente, ya ni puede seguir bajando de peso y obviamente cada vez se va mermando su salud. Entonces, a eso voy con que, o sea, pareciera que les da resultados porque se suben a la báscula y dicen, ah, mira, sí bajé 2 kilos, pero muy probablemente es agua, músculo y un poco de grasa que va a tener consecuencias a largo plazo si se sigue haciendo pues esa dinámica en cómo llevan la alimentación. Wow. Doctora, esto es interesante porque hay que combinar varios factores, que es lo que queremos, y plasmarle a nuestros podescuchas. Por ejemplo, nosotros en el mundo jurídico pues tenemos tanto la Ley General de Salud, pero por ejemplo, traiga a mi mente la norma 72 de 2012, sí, que comenzaba con los etiquetados y que ha dado tanta lata a las normas oficiales mexicanas de etiquetados de productos, remedios, etcétera. Y en esa parte es la regulación que existe. Yo sé que, bueno, usted es doctora, pero ante todo lo que ve, ¿cree que es suficiente y correcta? Porque la realidad es que, bueno, uno va a la tienda y sea hasta el GNC y todos los productos aparecen 20,000 sellos que casi son alarmistas de te vas a morir. O esto está en exceso de tal. Productos incluso que están en una dieta tienen esos sellos, pero es producto de la regulación. Usted como médico, ¿cómo la ve esta regulación en razón tanto del impacto en la mente del paciente y lo que sea realmente preventiva de un estado de salud o que ayude a un mejor estado de salud? Mira, lo que pasa es que siento que es insuficiente, o sea, al final de cuentas la educación alimentaria en general está muy deficiente. Seguimos teniendo conductas que no son correctas, seguimos satanizando los alimentos y en este caso los sellos de los alimentos a los que te refieres, también muchas de las personas no entienden a qué va el sello. Los sellos, para empezar, van a 100 gramos de producto, no van a la cantidad del producto que tú compras. Entonces, por ejemplo, si yo te recomiendo en tu plan de alimentación un chocolate de 20 gramos que se supone que no tiene azúcar, ¿no? Que está endulzado y te sale el sello de exceso de azúcares, pues obviamente para ti es, ¿qué pasó? Si tiene o no tiene azúcares, ¿no? La realidad es que en ese caso el sello está a 100 gramos del producto. Entonces es algo que a veces, por ejemplo, desde ahí, si lo comprendemos, tenemos más facilidad de tomar buenas decisiones. Un chocolate, por las mismas características nutricionales, siempre va a tener exceso de carbohidratos porque es un carbohidrato. Entonces, la cosa es la cantidad que a ti te corresponde y cuánto de, digamos, de lo que es el producto es en relación al sello. Entonces, por ejemplo, si tú te comes un chocolate de estos individuales de 20 gramos, en realidad no te estás comiendo lo que el sello está refiriendo. Tendrías que comerte 5 para llegar a los 100 gramos del sello. Entonces, por eso es importante tener un poquito más de detalle con estos sellos para que podamos ver hasta qué punto le hacemos caso. Ahora, los sellos están en un aporte de 2,000 calorías de una persona, eso es un aproximado. Si, por ejemplo, tengo un paciente que hace muchísimo ejercicio y a lo mejor en su conteo, así nada más de ejemplo, puede comerse los 5, para él no es un exceso de azúcares porque en su conteo le permite, por la actividad física que realiza, llegar a consumir esos alimentos. Entonces, pues son información que a lo mejor, o sea, muy básica, nos puede dar una idea de las características de los nutrimentos, pero es muy importante aprender a hacer esas como equivalencias en uno mismo para poder tomar decisiones realmente de si a mí me va a hacer daño o no y cuál sería la cantidad correcta de consumir.
Bueno, sabemos que al final del día nuestra sociedad, lamentablemente, por X o Y razones, gordofóbica. Entonces, yo quisiera saber si para ti, el bajar de peso es sinónimo de buena salud. No, no es sinónimo de buena salud. Es un parámetro de salud, pero siempre es importante cuando se personaliza saber cómo es que se está bajando de peso. Por eso es que, por ejemplo, el índice de masa corporal, que es un tema estadístico de valoración del paciente, no se puede tomar como único parámetro, porque, por ejemplo, una persona podría hacer una dieta de puros jugos, bajar 10 kilos y resulta que, bueno, pues tiene obviamente deficiencia de nutrientes, disminuyó mucho su masa muscular, y obviamente también entra el estado emocional y el estado social. Entonces, por eso es muy importante empezar a ver a este tipo de tratamientos como algo integral, donde el paciente no solamente es si baja o no baja de peso, sino cómo lo lleva a cabo, cómo se siente y se percibe mientras lo realiza y si eso es sostenible en el tiempo. Entonces, cuando eso lo tenemos claro desde el principio, tenemos más cuidado de tomar ese tipo de dietas o ese tipo de productos que sabemos que no van a ser sostenibles o que muchas veces también lo venden como algo herbolario y que pareciera que es muy sano, pero en realidad tiene muchos más efectos secundarios en el cuerpo porque no son productos que podamos tener a ciencia cierta cuáles son las respuestas o cómo al metabolizarse esos metabolitos de esas plantas pueden tener efectos secundarios. Las más utilizadas sí sabemos de algunas que pueden ser hepatotóxicas, por ejemplo, pero como hay muchos productos que tienen combinaciones hasta de 4,000 sustancias se ha visto en resumen, digamos, de los productos que se utilizan para la pérdida de peso y hay productos que traen 10, que traen 15, puede ser muy riesgoso en determinado paciente con ciertos factores de riesgo. Entonces, por eso les digo siempre que tienen que tener mucho cuidado y priorizar siempre, o sea, cuál es la meta de estar más sanos o si lo que quieren nada más es bajar de peso de forma rápida. Otra pregunta, te robo la palabra. ¿Qué es patotóxica? Hepatotóxico es que puede generar una lesión grave en el hígado, que puede ser desde que se alteran las enzimas hepáticas hasta que pueda llegar a ser una lesión, pues hasta fulminante. Sí se ha visto de casos clínicos de personas que usaban, por ejemplo, las semillas de león. No sé si las habían escuchado no, son las semillas de Brasil. ¿Sí Sí, las han sí, las he escuchado? escuchado. Estas se ocuparon por mucho tiempo y como hubo una gran población que las tomó, se empezaron a hacer estudios y resultó que tenía graves alteraciones en el hígado. Algunos suplementos que se ocupan en vez de comer, por ejemplo, tomar solamente productos en batidos de una marca muy famosa, pues se vio que también era hepatotóxica porque el proceso por cómo se llevaba tenía metales pesados, estaba, digamos, como contaminada la malteada. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esas cosas, porque al final de cuentas también el paciente nunca aprendió a comer, siempre va a depender de esos productos. Hablando perdón, hablando de... Aquí nos robamos la palabra porque nos arrancamos motores con los invitados y salen las dudas, Aprovechen, doctora. aprovechen. Hablando de tanto el uso de la semilla de Brasil, ya que estamos en esas, la mencionada semilla de chía, pues no sé si es semilla o si es otra cosa, o sea, ¿realmente ayuda o también es considerada producto milagro? No, o sea, justo es lo que te digo, o sea, claro que pueden tener beneficios, pero siempre que les ponen unas características que no son realistas, ya se vuelven un producto milagro, más allá si tiene un efecto nocivo en todos los pacientes o simplemente pues es el tema de que realmente no te va a dar ningún beneficio. En el caso de la chía no va a pasar nada. Fíjense, esa es la clasificación B y C de los suplementos que tenemos. La B es como que hay ciertos estudios que pareciera prometedor este suplemento, pero que no hay una evidencia certera de que hay un beneficio. Y la C es que pareciera que no es nociva para el cuerpo, pero hasta el momento no hay ninguna evidencia de que va a tener un beneficio. Entonces, esos son como los productos más fáciles de vender porque de cierta forma no hay consecuencias, sobre todo legales, ¿no? Porque no es como que alguien se enferme y te demande porque no le pasó nada, ¿no? Normalmente es cuando ya está en una situación crítica de que hubo una situación de salud que lo llevó al hospital y ahí es donde normalmente existen más demandas en esa parte.
¿Qué les podría decir de ejemplos? Por ejemplo, la carnitina. ¿Han escuchado de la carnitina, que era para la pérdida de peso? Sí. Entonces, la De hecho, L-carnitina venden está en la atún con clasificación. carnitina. Exacto, entonces, esta es una clasificación en la que mira, o sea, si te lo pones, no te va a pasar nada, pero es que tampoco te va a hacer bien. Aquí el tema es que, pues, es un producto milagro, porque pareciera que con eso va a bajar de peso el paciente, pero podría invertir ese dinero en otra cosa, por ejemplo, en su canasta básica, a estar gastando dinero que no le va a servir, pues, para nada. Oiga, doctora, y en este punto, porque hay varios temas que rescatar de lo que hemos hablado. Ahorita vamos a disgregar por partes, porque también quiero tocar el tema de las personas que lo venden, que es así también como yo la encontré, y de ahí Sí. aquí nos van a llamar o nos van a incendiar. Pero bueno, también estamos haciendo nuestra luchita. Pero antes de llegar a eso, doctora, fíjese, nosotros tenemos como abogados que normar todo. Y se me hace interesante, le voy a citar un artículo para hacerle la pregunta después. Dice el artículo 33 de la Ley General de Salud que las actividades de atención médica son preventiva, cuando curativa, de rehabilitación y paliativa. Hace rato Ana hablaba de que nuestra sociedad es gordofóbica, que realmente vas a especialistas como usted por bajar de peso. En relación con lo que dice la ley, ¿usted qué opina? ¿Cómo lo ve el mexicano y cómo debería de ser? ¿Es preventivo? ¿Es curativo de algo? ¿O es de rehabilitación? ¿O solo es paliativo? Porque ha pasado y he conocido personas que cambian de nutrólogos, pero siguen igual. O ellos dicen seguir igual, ¿no? Y entonces dicen, nomás estoy manteniéndome en un estado que no es el que quiero. O sea, ¿cómo empatamos eso? La cultura del mexicano de ir con un nutrólogo para bajar de peso, con saber en qué estado de un tratamiento médico está. Ok. Sí, es que me estás diciendo varias cosas, déjame apunto porque, bueno, ahí te va. Sí, claro. La gordofobia, que en realidad el título pues correcto es estigma de peso, ha surgido desde muchísimo tiempo porque al final de cuentas, o sea, además de que es un tratamiento que debería de ser médico, desafortunadamente por todas estas cosas que se venden, se ha vuelto más en el tema de verse bien que tratar la enfermedad. Hay un artículo interesantísimo que dice el mundo contra la obesidad o el tema de que las personas, como es un tema al final de cuentas que forma parte del físico, hace que la persona se siente insegura y muchas veces esto del estigma de peso atacada por los profesionales de la salud porque no se trata como se debería de tratar. Yo por eso, aunque muchas veces ya se habla como de paciente gordo, paciente gorda, evito ese término porque es como decirle a un paciente que tiene diabetes, diabético o diabética, como si fuera solamente la enfermedad o como si la enfermedad formara parte de él como si fuera su personalidad o algo que no puede quitar, ¿no? Sobre todo en el tema de la obesidad. Entonces yo trato también de que veamos esto. Hubo un consenso en el 2021 a nivel mundial sobre el estigma de peso que estuvo muy interesante, hablando de que por supuesto que existe, pero la forma de tratarlo no es pensar que todas las personas que tratamos de mejorar la salud del paciente y sobre todo en este caso los hábitos, que para mí obviamente en mi área es preventivo y obviamente cuando mis pacientes ya vienen con una enfermedad, bueno, pues entonces es para controlar y si es posible remitir muchas de las situaciones, entender que no tendría por qué ser violento, no tendría por qué ser discriminatorio y sobre todo no tendría por qué generar en el paciente la sensación que es su culpa, que eso es algo bien importante. Entonces, el estigma de peso no solamente es de las personas que lo tratamos y como ustedes dicen, a lo mejor hacia las personas que tienen obesidad. Ha sido tan profundo y por tanto tiempo que también las personas lo tienen internalizado. O sea, muchas de las personas que tienen obesidad también tienen el estigma internalizado y es como de por mi culpa tengo esta enfermedad. Entonces, es importante también entender que la obesidad es una enfermedad muy compleja que depende de muchos aspectos físicos, mentales y sociales, que aunque a lo mejor, por ejemplo, ahorita que tú me decías de que hay pacientes que se mantienen igual, sería cuestión de ver parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, si un paciente dice, oye, es que yo fui con este nutriólogo y sí me funcionó porque bajé 10 kilos,
todo descompensado, con muchas conductas de riesgo o inclusive teniendo trastornos de la conducta alimentaria, con deficiencias, etcétera, podríamos pensar externamente que está más sano, ¿no? Pero eso es por el tema del estigma de peso. En cambio, si ves a una persona que a lo mejor se mantiene estable en el peso o es un cambio progresivo, pero que cuida todas sus áreas o todas sus esferas en relación a lo que es la salud, pues entonces estamos hablando que esa persona realmente está teniendo mejor salud, o más bien está teniendo los cambios para tener un estado de salud más óptimo. Por eso es que es importante no tener pues estos diagnósticos simplemente pues a la vista, y que si quieren estar más sanos, vayan con un profesional de la salud para que se hagan los parámetros que tomen en cuenta lo que realmente es estar sano y no solamente cómo se ve físicamente la persona. Eh, Okay. digamos que pues yo sé que nuestra sociedad es muy fea, la verdad. O sea, siempre está ese, entre tantos estigmas, también está el típico, bueno, es que si tú no bajas de peso es porque no dejas de comer, o porque realmente no quieres, o por X o Y razón. Nunca se ponen a pensar en lo que sufre una persona con ciertas enfermedades, ya sea problemas de mental, de que ellos mismos piensan que es su culpa y todo así como bien nos estaba comentando. Entonces quisiera saber si ustedes los nutriólogos también ocupan una red de apoyo de otras disciplinas médicas para poder encaminar a estas personas a mejores resultados o que mínimo se quiten ese tipo de estigmas. Claro. Bueno, es que mira, en este caso, ahí sí, no sé, obviamente yo no estudié nutrición, o sea, esa es la licenciatura, los nutriólogos. Yo considero que son muchos los factores, ¿no? Pero creo que el hecho de haber estudiado primero medicina me hace estar más en contacto con la situación aguda de las enfermedades, porque yo estuve con pacientes hospitalizados en el tema más complicado, por ejemplo, de personas con diabetes, ¿no? Que de hecho la mayoría de la cantidad de las personas que entran en urgencias a un hospital, digo, sin contar accidentes, son por problemas metabólicos en agudo. Entonces, pues obviamente eso te hace ver las consecuencias de lo que está pasando cuando alguien no toma control de su autocuidado. Entonces, no sé, evidentemente, por esta parte, o sea, cómo los nutriólogos lo lleven. Pero bueno, para mí eso, con la combinación de la maestría y en la especialización que vi muchos trastornos de la conducta, de hecho, de eso fue mi tesis, pues obviamente me hace ser lo más empática posible, de entender que es algo bien complejo. No solamente es echarle ganas, ¿no? Y apégate lo más que puedas, porque de hecho la mayoría de las veces, sobre todo hablando de grados de obesidad, 2 y 3 tienen una alta relación con estados depresivos del paciente. Entonces, así como cuando alguien se enferma, ¿no? O tiene una infección bacteriana o tiene una herida y no esperas creer que porque el paciente le echa ganas se le va a curar, pues es lo mismo con el estado depresivo. ¿Qué pasa? Que obviamente por el tema de cómo se ve la persona, la gente se preocupa más por su obesidad, cuando probablemente si trabajamos de forma integral, ¿no? Y priorizamos el estado de salud del paciente, muy probablemente va a salir más rápido adelante, porque entonces va a tener las herramientas de también tener ese autocuidado de forma progresiva. Pero si solamente el paciente quiere bajar de peso con ese problema de salud mental, pues claro que por eso tienen recaídas constantemente. Entonces sí es importante verlo como algo mucho más complejo, y que pues la persona se acerque a profesionales de la salud que también, como tú dices, ahorita que me estabas preguntando eso, tengan una red de apoyo. Yo trabajo con psicólogos y también tenemos a un psiquiatra, entonces pues vamos como viendo criterios y vamos pasando obviamente pues esa línea de, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas con el psicólogo si ve criterios, ¿sabes qué? Te recomiendo que vayas con el psiquiatra, o si yo ya veo datos o criterios de un estado de depresión mayor o algo grave, pues entonces van con el psiquiatra, ¿no? También trabajo con fisioterapeutas, o sea, la idea obviamente es que el paciente tenga la atención que se merece con el especialista. O sea, nadie puede ser todólogo y para eso están las áreas y poder referir cuando tenemos esa necesidad. Doctora, y aprovechando de decir, yo me refería a usted como nutrióloga, pero me acaba de caer el 20, como dice, la nutrición o nutriólogo es una carrera
y usted como doctora está especializada con maestría y especialidad. ¿Qué nos podría decir para los que nos escuchen de cuál es la diferencia entre ambos Ajá, para tener mayor información de con quién asistir? claro. Sí, No bueno, porque sea mira, a malo mí, uno o del sea, otro. sí, claro, para mí todo el respeto de los nutriólogos, porque al final de cuentas yo estuve en contacto con ellos cuando hice la maestría. Simplemente yo diría que es diferente y depende también de tus necesidades. Por ejemplo, si tú lo que quieres es llevar un estilo de vida saludable, si te encuentras con un nutriólogo que lleve su alimentación así, o sea, que te enseñe a comer, es más que suficiente. En el tema de hacer esta combinación, la gran diferencia es que el nutriólogo no puede recetar ningún suplemento ni ningún medicamento, a menos de que tenga la especialidad, puede recetar suplementos, pero medicamentos jamás, no importa que haya estudiado el nutriólogo. Si no es médico, no puede recetar y bueno, inclusive si va con la receta, pues te van a decir que no, no te puede recetar. Por eso es que también hay malas prácticas y muchas veces los nutriólogos para vender o darles medicamentos, los compran ellos y dan pastillas en el consultorio. Entonces, pues eso no es correcto, no se debe de hacer, pues no es farmacia, ¿no? Y además de porque ellos no pueden recetar. Entonces, obviamente, por ejemplo, el que yo siempre les explico, paciente con diabetes que tiene un descontrol importante de la glucosa, si vienen conmigo, yo puedo revisar y tratar glucosa, control de medicamentos y obviamente apegarlo con el plan de alimentación. Si van con el nutriólogo no puede hacer modificación de dosis de medicamentos ni puede recetar. Entonces tiene que ir con el médico a que si se empieza a mejorar su glucosa y se le empieza a pasar la dosis, por ejemplo, de insulina, tiene que buscar rápido al médico para hacer la modificación. Entonces, esa es la diferencia, sobre todo que los medicamentos se pueden recetar, obviamente, por quien estudia medicina y el nutriólogo, o sea, está enfocado en hacer el plan de alimentación. Ahora, también quiero aclarar que un médico que no tenga la maestría tampoco puede dar consulta de nutrición. O sea, ambos lados y ambas áreas se tienen que respetar. Ah, doctora, hizo un comentario muy puntual que me vino a a la mente porque por lo menos allá en Culiacán, aquí creo que no abundan, pero allá hay muchas farmacias que en su consultorio manejan lo que es un control de peso. Ajá. Casi siempre de manera gratuita. Cuando yo era más joven llegué a ir, la verdad, pero la verdad es que no estoy segura que todos los médicos de farmacia precisamente tengan como que ese conocimiento para poder recetar o para llevar a cabo ese control de peso con las personas. Y más que nada porque creo que los planes alimenticios que tienen pues son como que muy genéricos, o sea, lo mismo a todos los que vayan. Entonces, ¿qué tan ético sería que se lleven estas prácticas? Pues definitivamente no se puede, o sea, es ilegal, es intrusión de la profesión que el médico de consulta y de planes de alimentación. Ahora, hay como un límite, o sea, ahí como que no está tan claro porque un médico sí puede dar, obviamente, medicamentos para la pérdida de peso, pero realmente le estaría quitando la oportunidad de también llevar una consulta con nutrición. Entonces, mientras el médico sea claro y diga, mira, a lo mejor podemos llevar este medicamento para la pérdida de peso, pero necesitas aprender a comer con alguien que te pueda dar esa información, no hay problema, ¿no? Pero en este caso sí tendría que ser integral y tendría que ser con los dos, para que no haya intromisión, ¿no? De ninguna de las dos áreas. Esa es la diferencia. O sea, por eso obviamente en este caso a mí me llamó la atención hacerlo de esa forma porque me parecía lo más integral posible. Sí, muy bien. Doctora, entonces, y redondeando, ¿cuándo es ideal que una persona vaya al médico? Y tal vez retomando lo que le decía yo al principio que está en nuestra ley, ¿cuándo debo de ir a un médico? ¿Cuando quiero prevenir? ¿Cuando quiero Ah, curar? ¿Cuando me tengo que rehabilitar? ¿O paliativo, que se entiende como un estado permanente, pero bien, sustentable? no, definitivamente, digo, una cosa es lo que hacemos, ¿no? Que normalmente es hasta que me duele voy, pero la realidad es que la medicina, ¿no? Y la salud, hasta por un tema económico, debería de ser preventivo. Y entonces eso nos quita, obviamente, muchísimos riesgos en la salud, muchas comorbilidades,
el tema de la calidad de vida, ¿no? Entonces, definitivamente sería así. Por eso es que es importante, pues, saber las carencias que tenemos de educación. O sea, si no sabemos cómo llevar una alimentación saludable, acudir a una consulta, a lo mejor aunque no sepamos o no tengamos claro una meta física, para saber en dónde están mis sesgos, dónde están mis carencias, dónde no estoy haciendo bien las cosas. Y también, obviamente, un chequeo médico, por lo menos anual, si no tengo ninguna enfermedad ni nada que me esté preocupando. Y ahí incluye también estudios de laboratorio, ¿no? Que yo siempre les digo a mis pacientes, digo, cuando vienen, pues se los pido, pero cuando está todo bien, siempre les digo, para que no se te pase, acuérdate el día de tu cumpleaños, o sea, o en el mes, revisar como un regalo de salud en el mes de tu cumpleaños, hacerte el chequeo de lo básico, que yo, bueno, ya con cada paciente revisamos qué es lo básico, ¿no? Pero sí es importante tenerlo así. Es mucho más fácil tratar una enfermedad recién diagnosticada que cuando ya tiene pues una complejidad mayor. Sí, ya nos queda un poquito más claro de cuando, bueno, lo que sí tenemos clarísimos es que tenemos que ir ya sea con un médico o con nutriólogo para poder ver estas cuestiones. Pero, ¿qué pasa con todas estas personas del mundo del internet que se creen eh, Todólogos, pues, ¿no? todos Que le hacen de todólogos? todo. Exacto. Que sabemos que no tienen título y es como que se aprovechan de toda su influencia, de todos sus seguidores, de todos los números que manejan para poder vender este tipo de productos que a lo mejor y luego no son muy saludables para nosotros. Entonces, quisiera saber, sí hay personas que vayan y le digan, doctora, mire, estaba navegando por internet y me salió fulano, creador de contenido, Todo el tiempo, vendiendo todo tal el tiempo. producto. Este, ¿Le da algún consejo a este tipo de personas cuando llegan con estas cuestiones? Sí, totalmente. Mira, es que al final de cuentas el tema de la educación alimentaria no se trata de que yo le voy a transmitir todo lo que yo estudié a un paciente, sino que se forme un criterio donde tenga más, digamos, como forma de cuestionar las cosas. O sea, que diga, sabes que esto no me suena lógico. O sea, obviamente no, yo no estudié medicina o no soy nutriólogo o lo que sea, pero que el paciente diga, no me parece lógico, ¿no? Y siempre justificar la toma de decisiones. Entonces, por eso siempre trato de hacer partícipe a mis pacientes de lo que vamos a hacer, porque al final de cuentas, antes, digamos, la forma en la que se llevaban los tratamientos con los médicos era muy paternalista. Era como yo digo que es esto y así se va a hacer, ¿no? Y el paciente no sabía ni por qué, pues porque el médico dijo y ya está, ¿no? Pero digamos, en esta parte de beneficio de tener la información a la mano, es mejor que el paciente, en vez de que se le haga bolas, toda la información que ve en redes sociales tenga justificado su toma de decisiones. Entonces, con este tipo de suplementos, digo, desafortunadamente es triste porque, por ejemplo, yo estoy regulada en Cofepris y también para mis anuncios en Instagram, pero todas esas personas que no lo están, o sea, yo no entiendo cómo es posible que puedan hacer uso así de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en España ya se está haciendo esa regulación de que si no eres profesional de la salud, va a haber una consecuencia si hablas de temas que no te corresponden. Aquí no, aquí la gente puede hablar de lo que se le pega a su gana y hasta tienen más libertad porque ellos no tienen que estar regulados en Cofepris. Entonces, pues sí, es lamentable, pero en este caso, lo único que protege a las personas es fortalecer ese criterio y que ellos, digamos, tengan pues un poquito más de información para tomar buenas decisiones. Porque pues ahorita no hay como este tema de que haya una consecuencia con todas estas personas que suben ese tipo de productos. Y ya, nos vamos a pegarme yo. No, yo Los primero. productos que venden los influencers tienen mucha mercadotecnia, colores, letras, todas estas promesas. Pero algo que me he sensibilizado un poco a partir pues, ponerme atención, y gracias a usted, es ver las tablas nutricionales. ¿Cómo se lee una tabla nutricional, doctor? O sea, alguien que no sabe qué carambas dice, qué significa, pero que al menos tiene el interés para algo está, y como dice, hacerse un poquito de información, ¿qué es lo que debe observar en esa tabla? ¿Qué dice? ¿Qué contiene? Ok, bueno, es que primero que nada, o sea, tenemos que ver qué tipo de producto es y con qué sentido lo va a comer, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Cuando llevamos un plan de alimentación, tratamos de obviamente basarnos en un equilibrio de los 3 macronutrientes: grasas, proteínas y carbohidratos. Cuando tú vas a leer una tabla nutrimental, tienes que buscar qué es lo que quieres que te nutre ese producto. Por ejemplo, si es un carbohidrato complejo, pon tú que te quieres comprar un pan de caja, ¿no? Y quieres decir, a ver, ¿cuál es el mejor? Lo que tienes que buscar, obviamente, es que te dé el carbohidrato complejo y obviamente en este caso revisar pues cuál sería más o menos el aporte que tú necesitas. Por ejemplo, si a esa persona necesita comer 2 panes de caja, poder hacer comparativas en la tabla nutrimental y ver los que tengan menos ingredientes añadidos, los que tengan menos azúcar refinada, o sea, tratar de buscar el mejor, porque obviamente si no tenemos la información suficiente para leer una sola tabla nutrimental, yo les recomiendo siempre que al principio hagan comparativas del producto, o sea, ver cuáles son sus similares y sobre eso tomar decisiones. Porque si no sabes como lo básico, por ejemplo, ya metiéndome más profundo, una porción de cereal contiene 15 gramos de carbohidratos. Si yo sé que me toca una porción, entonces yo puedo revisar mis tablas nutrimentales a 15 gramos. Pero eso está muy complejo, o sea, eso no lo va a hacer todos los pacientes. La idea es mejor que hagas comparativa y poder ver ingredientes, qué es lo que quiero y hacer comparativa de mis productos y ver los que menos tengan añadidos que no necesito. Aprovechando, retomando, antes de que me quitaran la palabra vilmente, con estos influencers que ya nos queda claro que no son expertos, obviamente. ¿Alguna vez le ha tocado caso de que realmente algún paciente haya sufrido alguna consecuencia por consumir productos? Pero por supuesto, y no solamente desafortunadamente de influencers, también de médicos que no tienen ética. Se Yo nos siempre fue les su digo, audio. hay charlatanes con cédula y hay charlatanes sin cédula. O sea, también No hay médicos sabemos si que es les ella o nosotros. gana, pues obviamente otro tipo de intereses y les venden productos, dañan la salud del Eh, paciente. Entonces, Perdóneme, Perdón, es que doctora. una interrupción aquí. Se nos fue el audio y no le escuchamos. Nos pero quedamos desafortunadamente desde que absolutamente sí le tocó a una paciente. ¿sí me escuchan ahorita? Sí. Sí, fue Sí. Vale. nuestro sistema. Entonces, claro, por supuesto, les decía que no solamente charlatanes sin cédula, o sea, sin cédula, ¿no? Un influencer, también hay charlatanes con cédula, hay médicos que se aprovechan, obviamente, desde ese privilegio, obviamente, y pues les dan suplementos, les dan productos que no sirven para nada, y sí me ha pasado que me dicen cosas extrañas, por ejemplo, un médico les daba polvitos a unos pacientes, se me hizo muy extraño. Nunca, un producto que no tenía etiqueta, que era hecho por él, no decía absolutamente nada. El paciente, pues obviamente en esa parte vulnerable, confió en él y pues se me hizo muy raro, pedí estudios, tenía lesión renal y tenía enzimas hepáticas elevadas cuando antes no lo tenía. Entonces, pues obviamente hay situaciones que ahorita estamos hablando de lo físico, pero también emocionalmente les afecta mucho, porque ahorita los coach que todo lo pueden y si no lo logras es porque tú no le estás echando ganas, etcétera, también alteran pues la percepción del paciente en que es voluntad de él este tipo de cosas con estrategias mal intencionadas y que el paciente también tiene un tema ahí inclusive de alteración de su percepción que puede generar conductas de riesgo. Entonces sí, he visto muchos y bueno, afortunadamente la mayoría de las veces pues es algo que se puede revertir, pero muchas veces también queda como este tema emocional y en la conducta del paciente. Le cuesta trabajo, pues obviamente, confiar, ¿no? O hacer las cosas como realmente se deben de hacer porque se lo vendieron muy bien. Mira, doctora, y entonces aquí hay un tema. Ustedes como profesionales de la salud sí tienen una responsabilidad y les es exigible. Porque, por ejemplo, pues existen delitos contra los médicos, la Claro. responsabilidad médica por la que pueden ser demandados, pero para esas personas que, como dices, son charlatanes, son personas que se dedican a una actividad más económica que realmente de nutrición, ¿no? Sí, totalmente. Realmente. ¿Usted cree que entonces el Estado debe de intervenir? ¿O cómo ve usted la relación, sobre todo en la parte de nutrición? Oímos cada año, oímos los informes de gobierno, los informes del sector salud diciendo que se abaten los programas que se emiten, aquellos que famosos del IMSS que salieron hace como una década,
Sí. ¿no? Y que después se tradujeron en las etiquetados en las escuelas para quitar los productos chatarra. Que Pero siguen usted que lo estando. ve desde Ajá. la... Exacto, y creo que no funciona. Bueno, pues mi opinión personal, usted como profesional de la salud, ¿dónde estamos parados en México? Pues mira, definitivamente falta muchísima salud pública, o sea, demasiada, porque justo, o sea, estamos viendo que se está consumiendo el poco dinero que se está invirtiendo en esa área en comorbilidades de las enfermedades. Entonces, obviamente, pues hay intereses de por medio, o sea, los reglamentos que tenemos aquí son muy diferentes, por ejemplo, los de Europa. En Europa hay cierta cantidad, por ejemplo, en el consumo de calorías líquidas que no puede rebasar. Aquí no tenemos ningún aporte, solamente está el sellito de que pues tú sabes si te lo quieres comer, ¿no? O más bien te lo quieres tomar, pero ahí dice que tiene exceso de calorías. Entonces, claro que hay situaciones que deberían de haber reglamentos mucho más estrictos y también la educación de la persona que más allá de satanizar los alimentos, porque eso no va a ser sostenible en el tiempo, aprenda a comer y aprenda a leer, ¿no? Que diga, ¿sabes qué? Esto no me conviene, esto no lo puedo consumir. Y entonces, lo que les decía, o sea, formar un criterio mucho más informado de cómo tomar decisiones para que traten de tener en su canasta básica los alimentos que realmente les nutren, ¿no? Y si no, pues obviamente por eso el paciente pues sigue consumiendo ese tipo de alimentos y hasta que no ve consecuencias, yo me acuerdo mucho cuando estaba en urgencias, de verdad, o sea, había pacientes con diabetes ya con piernas, o sea, que estaba fétida la pierna, o sea, ya olía feo, ya estaban negros los pies y el paciente no podía creer que se lo iban a amputar. O sea, es como esta inconsciencia del autocuidado y el no saber cómo tampoco llevar las enfermedades. Aquí en México la diabetes es un tema porque pareciera que es una sentencia de muerte para las personas y no hay una conciencia de que se puede remitir o se puede controlar. Entonces, si tuviera el paciente más información sobre eso y más accesibilidad al tema, podríamos tener obviamente una respuesta mucho más clara con este tipo de enfermedades que son crónico-degenerativas. Sí, la verdad es que tenemos cero autoconciencia en nosotros mismos. Yo misma me voy aquí a ventilar. Pero hace unos cuantos ayeres, hace unos añitos, me pasó con una hermana que le dieron unos sobrecitos de este mentado piñalín. Ah, sí. Y es como que, ay, mira, dicen que es muy bueno, vamos a probarlo. Y las dos nos tomamos una taza cada uno. No sé a qué se deba la verdad, pero entre ella y yo fui la que sufrí las consecuencias. Me hizo un daño en el estómago horrible, pero esto me lleva, ¿cómo podemos nosotros como que tratar de empezar a tener esa conciencia de qué productos debemos elegir, qué productos debemos evitar, o qué consejo más bien nos puede dar para poder encaminarnos en este camino? Claro, pues es que mira, en este caso definitivamente es educarnos, o sea, tomarlo desafortunadamente como algo que tenemos que hacer nosotros de forma autónoma, porque pues evidentemente esto está muy carente en las escuelas, y poder tener esa información. Justo fíjate que por eso al yo ver esa carencia y que sé que muchas personas no pueden acudir a consultas, pues obviamente con profesionales que realmente estamos en el área con un sentido de beneficiar al paciente y no sacar provecho de él, fue que yo saqué un curso que ya tiene como unos cuantos días que lo saqué, que justo se llama Aprendiendo a cuidar de mí. ¿Y qué significa eso? No venderle al paciente la dieta mágica, el producto mágico, no, que aprenda cuáles son los parámetros de salud correcta, cuál es la base de una alimentación equilibrada y que con eso aprenda a evitar gastar dinero en cosas que no necesita y cuando tenga la necesidad o pueda hacerse sus revisiones con los médicos, gaste su dinero en eso, porque también no tenemos esta conciencia de valorar que, o sea, es bien fácil que una persona, digo, sin hablar obviamente de un tema de privilegio económico, que se gaste algo que a lo mejor es pues muy, o sea, que no le va a dar ningún beneficio a largo plazo, unos zapatos, una salida a un restaurante, lo que ustedes quieran,
que se puedan gastar su dinero en un tema médico, ¿no? E igual que estos productos, que si la faja, que si el Piñalim, que dices, oye, si me hubiera ahorrado las cajitas del Piñalim, ¿no? O la faja, a lo mejor con eso hubiera terminado de poder pagar una consulta. Entonces, priorizar, obviamente, cuáles son mis metas, cuál es la razón de por qué estoy queriendo hacer esos cambios de hábitos y entonces tener más claro cuál es el camino que debo de seguir. Doctora, y para ir cerrando esta parte, sobre todo por el tema de cómo fue que localicé el punto para platicar con usted, Ujú. el profesional de la salud contra usted, contra los influencers, ¿no? Pero creo que la gran ausente es el Estado al final del día, ¿no? La autoridad. Una Sí. persona que, como usted decía, usted sacó su curso, o alguien que, digamos, es neófito, pero que quiere atender, ¿qué instituciones de salud son a las que puede recurrir en nuestro estado? No, pues es que sí está muy difícil, o sea, como tal, por ejemplo, en este caso, cuando hice el curso, o sea, es claro que es un tema de las carencias que yo veo en general. No es como que yo le pueda dar un diploma, por ejemplo, al paciente de que pasó, Ajá. ¿no? Por el curso, es más un tema educacional. Entonces, desafortunadamente, la mayoría de eso es para los médicos que quieren llevar un proceso, por ejemplo, de un diplomado o algo así. O sea, difícilmente el paciente se va a encontrar con un curso que sea enfocado para que él aprenda esas cosas. Para eso es que en realidad ahorita lo que estaría más a la mano del paciente es acudir a una consulta buscando esa educación alimentaria. ¿Y en qué tipo de institución pública? O Mm. sea, ¿es válido desde decir mi clínica del IMSS o hay que Sí, 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 buscar sí, sí. Yo algo hice ahí específico mis. como el Instituto Nacional de Nutrición? Bueno, ahí el Instituto Nacional de Nutrición va a estar medio complejo que los vayan a entrar por un tema de educación. Ahí es donde se ven las enfermedades más complicadas y más raras, digamos, en el tema nutricional. En el IMSS puede ser, de hecho yo hice mis prácticas ahí y desafortunadamente obviamente es muy poco el área, o sea, te estoy hablando que por ejemplo de 24 consultorios médicos solamente hay una nutrióloga en la mañana y una nutrióloga en la tarde, ¿no? Pues obviamente se ven muy saturadas, pero sí pueden acudir a su consulta. Aquí el tema también es que, pues depende mucho del personal que te toque. O sea, puede ser que sea una nutrióloga que realmente se esmere y te explique en esos 15, 20 minutos cómo debes de llevar tu alimentación, como a mí me tocó conocer a esa nutrióloga que estaba en esa clínica del IMSS. O alguien que a lo mejor no le interese y te dé pues tu folletito y te diga hazle así, ¿no? Y en ese, digamos, menú, pues nunca te expliquen cómo es que se hacen las proporciones, cómo es que debes de comer tú y obviamente sobre todo el tema de la conducta alimentaria. La idea más que el paciente se ponga a contar calorías es que sepa cómo es que debe de comer y cuáles son los nutrimentos, ¿no? Teniendo carbohidratos, proteínas, grasas. Y por ejemplo, tú que tienes tu menú, puedes ver que tienes equivalencias. Entonces, aprender a hacer esas equivalencias y ver de forma inclusive como a lo mejor sin tanta atención que todo el tiempo desayuno, comida y cena está compuesto de los mismos nutrientes. Entonces, también el hábito y el hacerlo ayuda a que el paciente vaya aprendiendo. A lo mejor ni tanto porque quiera aprender, sino porque lo hace, pues si lo hace todos los días lo va a aprender. Y obviamente tener ciertos momentos en la consulta para explicar cosas que puedan quedar o lleguen a tener dudas el paciente sobre algún intercambio. Muy importante, hablando justamente de los alimentos, pues la verdad es que hablando honestamente, pues no todos tenemos como que los medios económicos suficientes como para ir a un nutriólogo o algo por el estilo. Sí. Mi pregunta en este caso sería, ¿realmente es muy caro hacer dieta? No, la verdad es que yo considero, fíjate que tuve a un paciente político, ya no vamos a decir quién, ¿no? Pero hicimos un en vivo, y platicaba sobre Ay, eso, y en vivo, hay obviamente que hablando en buscarlo. este caso, ¿mande? Lo En vivo. vamos a buscar. Si fue un libro que puede haber registro. Ahí está en mi Instagram por si quieren saber el chisme completo, ¿no? Pero a lo que voy es que en un estrato socioeconómico inclusive alto, o sea, no es necesario, o sea, aunque él tenga las posibilidades, no es necesario gastar el dinero de forma
absurda. Entonces me acuerdo mucho que en esa plática él explicó cuánto dinero, o sea, porque tenía como su tema de, inclusive en Excel, de los gastos que tenía, cuánto dinero se había ahorrado haciendo un plan de alimentación saludable. Y en este caso, siendo que yo también estuve en el IMSS, ¿no? Cuando hice mis prácticas, desde las personas en el estrato económico más bajo, pues claro que podemos buscar de los nutrientes lo que más sea acorde a sus necesidades. Entonces, el plan se tiene que adaptar a las necesidades económicas del paciente. Si hay quien tiene la oportunidad a lo mejor de comer cosas un poquito más costosas, adelante, pero si no, no hay por qué meter como esa situación o esa idea, porque realmente no es cara. Fíjate, inclusive mis pacientes del IMSS decían que se ahorraban dinero porque como siempre cenaban pan dulce, y hacíamos más como cenas de pon tu quesito panela con frijoles y una verdura, ¿no? O unos Se me quesadillas antojó. con... Sí, 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 algo así. A mí me Decía, manda hasta me pan estoy ahorrando francés. porque ya no me compro el refresco negro, ¿no? Ya no me compro ¿Sí puedo decir marcas o no se puede? Sí. Sí, sí, adelante. Ah, bueno. Ya no compro mi coca que es carísima, ¿no? O sea, haciendo comparativa con algún otro alimento. Y ya no estoy gastando mi pan dulce de la noche. Entonces, con eso perfectamente puedo hacer mi comida e inclusive ahorro dinero. Todo depende de la perspectiva. La cosa es buscar también, pues, que te puedan asesorar de una forma en la que se adapte a ti. Ya si te ponen cosas súper caras, pues claro que por eso desde el principio el paciente no se siente a gusto, pero es cuestión de buscar a alguien, pues, que le puedan cubrir esas necesidades también. Doctora, la verdad es que me queda un poquito más claro, o sea, yo creo que ya voy a pensar 2 veces antes de querer bajar esos kilitos de más que tenemos. Fácilmente. Fácilmente, claro. Pero Sí. bueno, ya estamos como para despedir, lamentablemente se nos acaba el tiempo, la verdad es que ha sido una plática muy amena, muy enriquecedora. Pero yo me siento obligada, antes de poder cerrar, a hacer una pregunta muy más personal, si me permite, y Sí, es, ¿qué le impulsó a especializarse a la nutrición? pues mira, de hecho lo he platicado en algunos podcasts. El tema principal que, para empezar, siempre lo vi desde que estudié medicina, es el tema preventivo. Yo no quería estar en hospitales viendo cómo las personas pues sufrían y no tenían una calidad buena de vida. Definitivamente desde que estuve en hospitales entendí que esa no era mi área, ¿no? Y que inclusive no me encantaba el ambiente que hay en los hospitales por ese tipo de situaciones. Y porque además en esa época, en los primeros 2 años de la carrera, yo empecé a hacer ejercicio y empecé digamos, a hacer como, pues sí, como deporte de alto rendimiento en un punto en el que mi salud se vio afectada por no nutrirme de la forma correcta e inclusive tuve alteraciones hormonales porque no tenía la correcta información de cómo llevar mi alimentación. Y aunque aparentemente yo me veía muy saludable, tenía un porcentaje de grasa muy bajo, pues sí tenía una musculatura muy notoria en ese entonces, me di cuenta y me hice estudios, porque un día me sentí mal y estaba en el hospital y me hicieron los estudios, que eso no estaba bien, pero yo no era consciente y eso era justo por la desinformación y la ignorancia que yo tenía. Entonces, cuando lo noté, dije, no, pues esto no puede ser. O sea, ¿cómo es posible que yo estudie medicina y ni siquiera tengo conciencia de esto? Digo, llevaba 2 añitos, pero, o sea, a lo que voy es que inclusive yo que estaba cerca del área, era ignorante en el tema. Entonces fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Yo me quiero enfocar en esto y evitar que pasen estas situaciones en las personas. Y fíjate, no solamente en el tema de evitar la obesidad, sino también no llegar a conductas de riesgo obsesivas con el tema de vernos en un físico, digamos, en un estereotipo que tenemos en este momento, ¿no? Muy delgado, muy fuerte, que en algún momento puede llegar a tener esas consecuencias. Entonces ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Tenemos que, o sea, como hacer esa combinación, o quiero hacer esa combinación para dar una consulta que realmente le dé esa claridad al paciente y que tenga como muy claro los dos extremos del descuido y de la obsesión para que puedan llevar una alimentación y un estilo de vida pues lo más saludable posible. No, pues ahora yo entiendo por qué esos videos tan ilustrativos y sobre todo enriquecedores, ¿no? Contrastantes, porque no es de que ataques a una persona. Creo que si esa persona se mete con un bien protegido, incluso ya hablando como abogado constitucionalmente, que es la salud, pues alguien que está completamente
capacitado y legitimado por el Estado, como es un médico, para hablarlo, pues también tiene una opinión válida que dar. Se puede dar, hay los canales y hay que escucharlo. Creo que hoy día y ante lo que nos generó la pandemia, que es todo el mundo agarra un teléfono y crea contenido, con ganas de lucro, ¿no? Para hablar cualquier cosa, pues se viene esa parte, ¿no? De, pues a mí me funcionó esto. A lo mejor sí hiciste el disclaimer de que a ti te funcionó, pero hay personas que van a decir, igual a mí también, y están poniendo Exacto. en riesgo su salud. Entonces, pues no me queda nada más que agradecerle la aceptación a nuestra invitación para acompañarnos. Sabemos que su agenda es muy apretada y que por eso, bueno, se tuvo que hacer un poco a distancia, pero la verdad es que suscribo lo que dice Ana, es enriquecedora y sobre todo para nuestros podescuchas, los que nos han acompañado y que van a poder seguir viendo este episodio en todas las redes sociales, que quede una palabra, eh, más bien, que quede un mensaje interdisciplinario de un tema, de este que es tan importante hoy día en la nutrición, de dos abogados que trajimos un poquito de lo que dice la ley, de lo que están las normas, de lo que significa, lo que se expiden, estas reglas de etiquetados, tablas, y una voz experta en materia de nutrición, que yo me quedaría con lo que usted dijo, de que pues estar delgado no es estar sano. Exacto, 100%. Ahora ya después hablaríamos de otro tema, si me quieren volver a invitar, con mucho gusto. Con todo El gusto. tema de la gordofobia y el estigma de peso, la obesidad siempre va a ser una enfermedad. Entonces, ahí sí, ¿no? Pero salud no significa delgadez. Entonces, sí es importante ir con un médico que les pueda asesorar y más allá de si están en el índice de masa corporal o no, que muchas consultas médicas solamente se quedan en eso, valorar diferentes parámetros para saber si metabólicamente el paciente está sano o no. Básicamente es eso. Pues sí, y realmente es algo que se aprende solamente acudiendo con un experto como Así ella, es. ¿no? Que yo te la recomiendo. Es un reto porque he de decir, aquí ahorita me voy a quejar, híjole, su agenda, así como para el programa la pedí hace como 2 meses, la consulta como un mes antes. Pues yo te la recomiendo, doctora. Que nos aporte, por favor, para todos nuestros escuchas, sus datos para consultas. Sí, claro, muchas gracias. Pues miren, tengo consulta de lunes a viernes en un horario más extendido hasta la tarde-noche y los sábados empiezo desde las 8 o 9 de la mañana y termino a las 2, 3 de la tarde. La consulta puede ser presencial, puede ser online. Tengo pues afortunadamente pacientes de otros países y pues eso también está súper padre porque el tema prioritario, más allá de que mucha gente lo asocia con que es que necesito que me pesen, eso es de lo menos que se tienen que preocupar. Las herramientas sobre la educación alimentaria es la que da más resultados en el paciente. Entonces, en ese caso, los pacientes online se les hace recomendaciones para que se hagan las tomas lo más fidedignas posibles, o sea, la toma de medidas, fotos, etcétera. Y entonces, pues obviamente que no se pierda esa parte, pero sobre todo que no se pierda tampoco la oportunidad de tener información valiosa en la educación alimentaria y que desde ahí pues podamos encaminar hacia realmente que el paciente esté más sano. Ah, ¿Y en bueno, dónde la por cierto, mi encontramos? consulta está en, mi consultorio presencial está en la Ciudad de México, estoy enfrente más o menos de la plaza 222 en Reforma y es digamos como que la calle enfrentito en Río Amazonas. Entonces, bueno, pues aquí bienvenidos los que deseen llevar pues más o menos este enfoque de la alimentación. Sus redes sociales tiene dos, ¿no? Sí, es doctora Hedley literal, y yo así de, miren, así, no es cierto, es Head de dedo Ly, literal, así lo buscan y les va a aparecer Facebook, les va a aparecer Instagram, en TikTok, la verdad es que no estoy muy activa, pero también así estoy, y en YouTube estoy como Medicina al Desnudo. Ok, esa no la conocía, la vamos a seguir y trataremos de dejar los links a sus redes sociales al alcance de la descripción del programa en Spotify, YouTube, para que los seguidores que quieran estar con usted, pues la puedan ubicar Sí, rápidamente. muchísimas gracias. Ana, palabras de despedida. Eh, También agradecerle por habernos aceptado esta invitación. La verdad que estoy muy contenta y muy más informada que al principio, la verdad.
Y nada, pues a todos los que nos vieron el día de hoy, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Recuerden que estamos cada 15 días, el día miércoles, a las 5 p.m. en zona Pacífico y 6 p.m. en Ciudad de México. Hacemos en vivo desde Zoom y Facebook Live, Facebook, mi inglés, perdón. Y al partir del día siguiente nos pueden encontrar a través de Spotify y los links de accesos. Recuerden dar like, estrellitas. Todo lo que cualquier estrellitas, compartan. Y síganos en las redes sociales del Colegio Comprender y nuestras redes sociales personales, que las de Omar son todas las habidas y por haber con su nombre completo, y las mías como Aka Félix o Ana Félix. Pues amigos, pues doctora, muchas gracias por haber aceptado A ustedes. nuevamente. Y bueno, pues esperamos vernos próximamente en otro evento. Invitaremos a la doctora ya a uno de los temas de la segunda temporada, que será después del receso de vacaciones. Y sí, hablaremos sobre esto, la gordofobia con la doctora Aranza. Que tengan buena tarde y pues hasta pronto.